van a ustedes a realizar procedimientos en emergencia o en piso del hospital, como la intubación orotraqueal, por ejemplo, ¿no? Y que va a requerir de relajantes musculares, ¿no? Entonces, comprender esta clase nos va a ayudar a saber por qué usar determinado fármaco o no. También hay tratamientos neurológicos, ¿no? Como el uso de la toxina botulínica, ¿no? Para espasmos faciales patológicos, ¿no? No solamente el Botox tiene uso estético, ¿no? Sí lo tiene, sino que también es terapéutico, ¿no? En pacientes con espasmos generalmente faciales, ¿no? Que afectan. Entonces los neurólogos lo usan frecuentemente y pues también se relaciona mucho con el tema que vamos a tratar, ¿no? Nos vamos a pasar a sus compañeros para escucharlos y escucharles con atención. Adelante, jóvenes. Doctor, compañeros, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las exposiciones, ¿no?, del curso. Vamos a ver el último tema, ya que es sobre la clase de nervio periférico y la unión neuromuscular. Siguiente. Bien, la clase lo hemos dividido en 3 capítulos. Vamos a ver lo que es el primer capítulo, que es generalidades de la anatomía sobre el nervio periférico. Siguiente. Bien, acá vamos a ver una organización general del sistema nervioso periférico. Antes de entrar a ver detalladamente sobre el nervio periférico, vamos a ver cómo está dividido esto, ¿no? Esto va a derivar del sistema nervioso, donde se va a dividir en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central, conformado principalmente por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico se va a subdividir, que es el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, donde en el sistema nervioso somático lo van a conformar los nervios raquídeos o nervios espinales y también los pares craneales, ¿no? Y en el sistema nervioso autónomo vamos a encontrar el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en el sistema nervioso periférico somático. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver lo que es su definición del sistema nervioso periférico. Este va a estar conformado principalmente por una red, lo conforman una red de nervios, ¿no?, que van a conectar el sistema nervioso central con las estructuras del organismo. Principalmente está conformado por los 12 pares craneales y por los 31 pares de nervios espinales y sus ganglios asociados. Su función principal de este sistema nervioso periférico es que va a conducir los impulsos nerviosos tanto del sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Además, que va a transportar información sensitiva desde los receptores hacia el encéfalo y la médula espinal, donde van a llevar las respuestas motoras y autónomas. Siguiente. Acá vamos a ver lo que es los componentes del nervio periférico y su definición, ¿no? El nervio periférico, este es un conjunto de fibras nerviosas que van a conectar el sistema nervioso. Principalmente está conformado por los nervios craneales y espinales que van a derivar de este nervio periférico. Dentro de sus componentes del nervio periférico vamos a encontrar lo que son las capas que cubren a este nervio, como es el epineuro, el perineuro y el endoneuro. El epineuro es la capa más externa de tejido conjuntivo que va a envolver al nervio periférico. El perineuro, esta es una capa intermedia también de tejido conjuntivo. Esta va a rodear al fascículo de fibras nerviosas. Y el endoneuro, esta es la capa más interna también de tejido conjuntivo que va a rodear ya a la fibra nerviosa, ¿no?, lo que es al axón y a la vaina de mielina. También tenemos lo que es el neurilemocito, o conocido también como células de Schwann. Estas
van a formar la vaina de mielina y que van a envolver principalmente los axones. Tenemos el mesoaxón. El mesoaxón es un repliegue que se da cuando se envuelve, ¿no? O se une las células de Schwann, lo envuelven al axón. También tenemos lo que es los nódulos de Rambier. Estos son interrupciones periódicas en la vaina de mielina a lo largo del axón. Ahí tenemos la vaina de mielina. Esta es una capa lipídica que va a aislar al axón y va a aumentar la aceleración del impulso nervioso. También tenemos el citoplasma del neurolemocito. Estos son el citoplasma del neurolemocito. Esta va a contener sobre todo las células de Schwann, ¿no? Y también está conformado por las fibras nerviosas no mielinizadas, como su nombre mismo lo indica, ¿no? No mielinizadas. Acá, estos axones solamente van a estar envueltos por lo que es los neurolimocitos o células de Schwann, pero no van a contener esa capa concéntrica que es la mielina. Siguiente. Ahí también tenemos las estructuras de las fibras nerviosas. Una fibra nerviosa es la prolongación de una neurona, ¿no? Que se va a encargar de conducir los impulsos nerviosos. En el tema que estamos desarrollando, lo que es el sistema nervioso periférico, va a corresponder principalmente lo que es al axón, la cual se va a organizar en fascículos que van a constituir la unidad básica de la conducción del impulso nervioso. Acá, en su estructura, vamos a encontrar lo que son el axón. El axón es la prolongación de la neurona que se encarga de conducir el impulso nervioso. También tenemos el axolema. El axolema, este es una membrana plasmática que rodea principalmente al axón. Tenemos el citoplasma del axón. Este citoplasma del axón, o también conocido como axoplasma, esta tiene el contenido interno del axón, donde vamos a encontrar, ¿no? Los organelos que es como las mitocondrias y los microtúbulos. También tenemos los neurolemocitos, también acá están presentes en las fibras nerviosas. Estas van a ser células de soporte que van a envolver a los axones dentro del sistema nervioso y que van a formar la capa de mielina, ¿no? La vaina de mielina. Tenemos también el citoplasma, también conocido, no, citoplasma. Esta es una parte líquida que vamos a encontrar organelos propios, ¿no? Como células de Schwann, que donde quedan atrapadas estas dentro de este citoplasma, que van a ser pasadas a sus extremos. Luego tenemos lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática, esta es una membrana formada por neurolemocitos, donde se van a enrollar alrededor del axón. Ahí se visualiza en la imagen cómo está enrollada muchas veces, ¿no? Alrededor del axón. También tenemos lo que son los núcleos de un neurolemocito. Esta es una estructura que va a contener el material genético de las células de Schwann. También encontramos la membrana basal. Esta membrana basal es una capa externa de tejido conectivo que va a rodear y proteger a los neurolemocitos. También vamos a encontrar lo que es el mesoaxón. Este mesoaxón es un pliegue de membranas donde las células de Schwann, o también conocido como neurolemocitos, van a conectar a las células con la vaina de mielina. Y por último tenemos los nódulos de Rambier. Estos nódulos de Rambier son espacios que van a quedar, ¿no? Cuando dos células se van a unir. Ahí va a quedar un espacio que se conoce como nódulos de Rambier. Siguiente.
Ya, acá vamos a ver lo que son las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. Acá he elaborado un cuadro comparativo para ver las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. Por ejemplo, acá la vaina de mielina, no en las fibras nerviosas mielinizadas, va a estar presente acá, lo que va a rodear al axón. Mientras que en las no mielinizadas no vamos a encontrar esta, por lo que no existe vaina de mielina. Ahora, las células que las envuelven dentro del sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann, que estas son las principales que van a formar la vaina de mielina en las fibras nerviosas no mielinizadas. Acá las células de Schwann envuelven al axón, pero no forman mielina, no forman esa vaina de mielina. Ahora, los nódulos de Rambier va a estar presente en las fibras mielinizadas, mientras que en las no mielinizadas no va a estar presente los nódulos de Rambier. También tenemos la disposición del axón. Acá en las fibras nerviosas mielinizadas, el axón nos dice que un axón por cada célula de Schwann. Ahora, en las fibras nerviosas mielinizadas, una célula de Schwann puede contener varios axones, ¿no? Acá el diámetro del axón de una fibra nerviosa mielinizada es aproximadamente es mayor, mientras que la no mielinizada son varios axones, pero va a ser menor. Por ejemplo, ahí nos dice que la medida generalmente va a disminuir o va a ser menor a una micra. También tenemos los tipos de conducción. En las fibras nerviosas mielinizadas, acá la conducción va a ser saltatoria. ¿Por qué? Porque va a haber gracias a la vaina de mielina, esta fibra va a ser mayor, su velocidad va a ser más rápida. Por eso es que es saltatoria, ¿no? Mientras que en los nervios no mielinizados, acá va a ser más lenta. Y las funciones principales que cumple tanto las fibras nerviosas mielinizadas va a ser el control motor, el tacto, las vibraciones, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Mientras que en las fibras nerviosas no mielinizadas, acá su función principal va a ser de detectar lo que es el dolor, algunas finas festivas, nervios autónomos también, pero acá, por ejemplo, su función que cumple dentro de los nervios no mielinizados, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a los pares craneales, como es el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este se va a encargar de transmitir la información de los olores. También tenemos el óptico para la visión. Y en las fibras nerviosas mielinizadas, la función principal que vamos a encontrar acá también es que la respuesta acá es más rápida. ¿Por qué? Porque por la vaina de mielina, que va a hacer que el estímulo, la respuesta sea más rápida, ¿no? Va a ir a una velocidad aproximadamente 120 metros por segundo. Por eso también es que su conducción es saltatoria o saltoria o saltando, ¿no? Siguiente. Bien, acá vamos a ver las estructuras y componentes del sistema nervioso periférico. Acá vamos a encontrar lo que son las células de Schwann. Las células de Schwann son células gliales, ¿no? Que van a formar principalmente la vaina de mielina. Estas van a estar alrededor del axón y van a brindar el soporte y la resistencia para las fibras nerviosas, lo que van a participar también en la reparación, la regeneración de los nervios lesionados. Dentro de sus funciones principales de las células de Schwann,
vamos a encontrar lo que es la formación de la vaina de mielina, van a proporcionar aislamiento eléctrico, van a dar soporte estructural y metabólico al axón y van a favorecer la regeneración de los nervios periféricos. Dentro de la vaina de mielina vamos a encontrar lo que es una sustancia líquida que es rica en lípidos, ¿no? Esta es una cubierta rica en lípidos y también en proteínas que son formadas gracias a las células de Schwann, y estas van a rodear lo que es el axón, actuando como aislante eléctrico. Su función principal de la vaina de mielina es que va a aumentar la velocidad de conducción, van a aislar al axón, van a reducir la pérdida de corriente eléctrica y van a mejorar la eficiencia energética de la conducción nerviosa. En los nódulos de Ranvier, estos son unas interrupciones o espacios que van a quedar cuando los segmentos de mielina del axón no se van a unir entre células o entre neuronas. Al unirse entre neuronas van a quedar esos espacios que se les llama como nódulos de Ranvier. Estos van a permitir que el impulso nervioso salte de un nódulo a otro. Por eso es que cuando está presente la vaina de mielina recubriendo el axón, es por eso que la velocidad de la respuesta de la respuesta no va a ser saltatoria. ¿Gracias a qué? Gracias a estos nódulos de Ranvier, donde van a ser, por estos nódulos de Ranvier que son declives, espacios, van a ser saltatorios, van a saltar, aumentando la velocidad de conducción, ¿no? Por eso es que es más rápido la respuesta ante estímulos. Siguiente. Ya, acá tenemos los nervios espinales, raíces nerviosas y los plexos periféricos. Los nervios espinales son aquellos nervios que van a salir de la médula espinal, ¿no? Pero estos nervios espinales van a estar formados por lo que son las fibras eferentes o somáticas y fibras aferentes o somáticas y las fibras eferentes o viscerales. De esta médula espinal van a salir lo que son los nervios espinales, pero no salen directamente como nervios espinales, sino que van a salir por una raíz posterior que es sensitiva y por una raíz anterior que es motora. Ahora, estas raíces son, por ejemplo, la raíz posterior es la que conduce la información desde los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central, mientras que la raíz anterior van a llevar los impulsos desde la médula espinal hacia los músculos y las glándulas, ¿no? Ahora, una vez que estas raíces salen del nervio de la médula, se van a encontrar la raíz posterior con la raíz anterior, y cuando se encuentran van a formar lo que es la raíz del nervio espinal, ¿no? Van a formar el nervio espinal que va a salir por los espacios o agujeros intervertebrales. Ahora, también estos, dentro de la raíz posterior del nervio espinal, vamos a encontrar lo que son los ganglios. Tenemos vamos a encontrar lo que son el ganglio sensitivo. ¿Por qué? Porque en la raíz posterior vamos a encontrar lo que son las neuronas sensitivas, que estas se van a encargar, ¿no?, de desarrollar estímulos como son estereoceptiva, propioceptiva e interoceptiva. Por ejemplo, la estereoceptiva va a ser del exterior, va a recibir los estímulos del exterior, como es el dolor, la temperatura, el tacto y la presión en la piel. La propioceptiva se va a encargar sobre la posición de los músculos, las articulaciones y los tendones. Y la interoceptiva, estas va a señalar las sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo.
Ahora, como vemos en la imagen, los nervios espinales son 31 nervios espinales, ¿no? Van a surgir 8 nervios cervicales, van a salir 8 nervios de la cavidad cervical, 12 de la torácica, 5 lumbares, 5 sacras y un par cosigio. También tenemos lo que son ahí está, lo que son los ganglios de la raíz dorsal, eh, que va. Hay otro ganglio que es el autónomo. Este ganglio autónomo va a estar fuera de la cavidad, fuera de la cavidad de la médula espinal, ¿no? No es como el ganglio sensitivo que está dentro de la raíz posterior de la médula o del nervio espinal. El ganglio autónomo va a cumplir la función de que va a controlar los impulsos involuntarios, como es los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas. En los plexos periféricos vamos a ver cómo estas redes están distribuidas, ¿no? En los plexos periféricos vamos a encontrar lo que es el plexo cervical, que es de la C1 a la C4. Va a estar en la cavidad del cuello, vamos a encontrar también lo que es el nervio frénico. Vamos a ver lo que es el plexo braquial, que es de la C5 a la T1. Miembros superiores, el plexo lumbar de la L1 a la L4, de la lumbar 4, ¿no? De la L1 a la L4, vamos a encontrar lo que es la región anterior, medial del muslo, vamos a ver acá lo que es el femoral, el obturador. El plexo sacro, que es de la L4 a la S4, vamos a encontrar lo que es el glúteo, la pierna y el pie. Hasta ahí sería mi exposición, doctor. Doy parte a Correcto, mi compañero. correcto, correcto, Jaime, gracias. Solamente para mencionarlo, recuerden que las células de Schwann que bien ha descrito su compañero van a formar sí la mielina, eh, pero en el sistema nervioso periférico, que como también él muy bien lo dijo, es de lo que trata la exposición. Ahora, en el sistema nervioso central también se produce mielina, células con mielina, pero esta mielina la producen los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces, no, o sea, las células de Schwann no son las únicas en producir mielina, no, sí la producen en el sistema nervioso periférico, y los oligodendrocitos la producen en el sistema nervioso. Continúe, continúe.
está bien, está bien. Adelante, adelante, puede continuar. Buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la anatomía y fisiología de la unión mioneural, que también es llamada unión neuromuscular, que es el sitio donde el impulso nervioso generado pues, en la motoneurona inferior se traduce en contracción del músculo esquelético. Siguiente. Bueno, primero vamos, para comprender qué es la unión neuromuscular, vamos a ver qué es la motoneurona inferior. Bueno, esta motoneurona se define como una neurona cuyo cuerpo pues, se ubica en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, o también en los núcleos motores de los nervios craneales, en el tronco encefálico. Y el axón de esta neurona sale directamente del sistema nervioso central para inervar sin ninguna sinapsis intermedia al músculo esquelético. A diferencia de la motoneurona superior, la que su cuerpo se halla en la corteza motora y pues su axón desciende por el tracto corticoespinal, no toca jamás la fibra muscular. En cambio, la motoneurona inferior constituye como que la vía final común porque es el único canal por el cual cualquier orden motora, sea que venga de la corteza o del cerebelo o de los ganglios basales o de un reflejo segmentario, puede finalmente expresarse como movimiento. Como les decía, el cuerpo de esta motoneurona, específicamente allí como se ve en la imagen, las células alfa, motoneuronas alfa, se agrupan en columnas longitudinales dentro de la lámina 9 de Rexet, pues en el asta anterior medular, y envían axones gruesos y mielinizados que emergen pues por la raíz anterior y se incorporan al nervio periférico. Y finalmente viajan hasta el músculo esquelético, donde aquí vemos en la imagen, se ramifica en su porción terminal para contactar con varias fibras musculares. Ahora, lo que es la unidad motora, pues es el conjunto formado pues, por la motoneurona alfa, su axón y pues todas las fibras musculares que ese axón inerva. La unidad motora es la unidad funcional mínima de la contracción muscular voluntaria. Pues no es posible activar una sola fibra muscular de manera aislada, sino que se activa todo el conjunto completo de fibras. Siguiente, por favor. Existen distintos tipos de unidades motoras y se clasifican según sus propiedades contráctiles y metabólicas. Las de tipo 1 son fibras oxidativas lentas, ricas en mitocondrias y mioglobina, y son resistentes a la fatiga. Estas son propias de la postura y los movimientos sostenidos. Las de tipo 2A son oxidativas glucolíticas, allí dice de contracción rápida y de resistencia intermedia a la fatiga. Mientras que las de tipo 2B son glucolíticas rápidas, de gran fuerza, pero fatigables tempranamente. Y son propias de los movimientos explosivos y que pues, generan gran fuerza. Ahora, hay una relación directa pues, entre el tamaño de la unidad motora y, o sea, el número de fibras musculares inervadas por un solo axón y la precisión del movimiento. Como hemos visto, en los músculos donde se requiere un control extremadamente fino, como por ejemplo los músculos extraoculares o los intrínsecos de la laringe, se necesitan de fibras tipo 1, ya que su inervación es muy baja y permite graduar la fuerza en pasos muy pequeños. En cambio, cuando se necesitan por ejemplo, en músculos posturales grandes como el gastrocnemio o el sóleo, un solo axón tiene que inervar a varios cientos de fibras musculares. Entonces, se sacrifica la precisión en favor de la fuerza.
Entonces, vemos que, entonces vemos que mientras más pequeña, mientras, mientras más el movimiento, mientras más fino sea, se necesitan de las de tipo 1, mientras que cuando se requiere más fuerza se usan de las de tipo 2. Bueno, eso también nos da a entender que primero, se activan primero las unidades pequeñas, que son de bajo umbral, y solo cuando hay mayor demanda ya pues se reclutan las unidades grandes, que son las de tipo 2, ¿no? Entonces, esto nos explica por qué en movimientos finos se ejecutan sin fatiga aparente, mientras que cuando necesitamos hacer esfuerzos más grandes, hay mayor fatiga, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a lo que es la organización anatómica de la unión mioneural. Bueno, la unión neuromuscular se define como la sinapsis química especializada, que se establece entre el botón terminal del axón motor y la membrana de una fibra muscular esquelética, ¿no? Que, bueno, es donde el impulso eléctrico del nervio se convierte en una señal eléctrica dentro de la fibra muscular, mediante la liberación de un neurotransmisor. Dentro de cada ramificación terminal del axón se forma una unión neuromuscular con una fibra muscular distinta, pero todo dentro de una misma unidad motora. Entonces cada fibra recibe su propio contacto sináptico individual. Bueno, como se trata de una sinapsis química, comparte características generales, pues, de este tipo de comunicación intercelular, ¿no? Existe una separación física entre la célula presináptica, que es el terminal axónico, y la postsináptica, que en este caso es la fibra muscular, por lo que la señal requiere, como les decía, de un mensajero químico que es la acetilcolina. Esta se difunde a través de un espacio extracelular y pues se une a receptores específicos. No, esto le confiere direccionalidad, o sea, que es la transmisión en un solo sentido, también amplificación de la señal y la posibilidad también de que haya modulación farmacológica, que es lo que veremos más adelante. Se describen clásicamente tres componentes, como vemos allí en el cuadrito. Está la membrana presináptica, que corresponde a la porción terminal del axón motor. Esta está desprovista de mielina y se dilata para formar el botón terminal. Luego tenemos la hendidura sináptica, que es el espacio extracelular. Tiene una porción de 50 a 80 nanómetros y separa ambas membranas. Y bueno, esta no está vacía, sino que contiene una lámina basal rica en colágeno tipo 4 y glicoproteínas. Y allí es donde se ancla la acetilcolinesterasa. Y por último tenemos a la membrana postsináptica, que es la placa motora. Y bueno, esta corresponde a una porción especializada del sarcolema. Presenta múltiples invaginaciones profundas llamadas pliegues de la placa motora. Y bueno, esto aumenta el área disponible para los receptores nicotínicos, que son los que están concentrados en la cresta de dichos pliegues. Mientras que en el fondo se agrupan los canales de sodio, que son los dependientes del voltaje. Bueno, en cuanto a la irrigación e inervación, la unión neuromuscular se localiza típicamente en la porción media del vientre muscular, en la zona de la placa motora. Y esta recibe un aporte capilar abundante, pues porque tiene que sostener la alta demanda energética de la síntesis y el reciclaje de la acetilcolina. Y también el funcionamiento continuo de la bomba sodio-potasio. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Gracias. Ya, bueno, ahora hablando de la terminal presináptica, bueno, la hendidura sináptica y la placa motora, el botón terminal contiene tres elementos esenciales, que primero es la vesícula sináptica, que es donde se almacena la acetilcolina.
Luego están las mitocondrias, que son las encargadas de producir el ATP que se necesita para la actividad celular. Y tenemos, por último, los canales de calcio dependientes de voltaje tipo PQ. Entonces, cuando llega el potencial de acción, entra el calcio al terminal presináptico y se activa el complejo SNARE, que, bueno, este está formado por sinaptobrevina, SNAP25 y sintaxina, que es lo que permite, pues, la función de las vesículas en la membrana y la liberación de acetilcolina por exocitosis. Luego tenemos a la hendidura sináptica, que contiene una lámina basal, pues, donde se encuentra anclada la acetilcolinesterasa y también proteínas como el colágeno tipo 4, la laminina y la grina. Y por último tenemos a la placa motora, que, como les vuelvo a repetir, tiene pliegues profundos y en la cresta de los pliegues se concentran los receptores nicotínicos. Y en el fondo, pues, se ubicaban los canales de sodio dependientes de voltaje, que son los responsables de iniciar el potencial de acción muscular. Siguiente. Ahora, para la síntesis, el almacenamiento y la liberación de la acetilcolina, hay que recordar que la acetilcolina se sintetiza en el citoplasma, pues del botón terminal, gracias a la enzima colina acetiltransferasa. Y esta se une a la acetil-CoA. Y que, bueno, la acetil-CoA pues se produce en la mitocondria con la colina y estas se captan mediante un transportador que ahí se ve que es el CHT1. Una vez que ya está sintetizada, pues la acetilcolina se transporta al interior de las vesículas sinápticas por ese transportador vesicular y allí permanece almacenada hasta que llega al potencial de acción. Y cuando llega el potencial de acción, este abre los canales de calcio dependientes de voltaje, que pues, lo que hacen es permitir la entrada de calcio. Y este calcio activa la sinaptotagmina, que es la que desencadena la acción del complejo SNARE y la exocitosis de la acetilcolina hacia la hendidura sináptica. Bueno, para terminar, hay un reciclaje. Las vesículas reciclan mediante endocitosis y la colina se recaptura por el transportador. Y bueno, este es el paso limitante para la resíntesis de nueva acetilcolina. Siguiente, por favor. Luego, mencioné antes sobre los receptores nicotínicos y el potencial de la placa terminal. Ya pues, ya tenemos que la acetilcolina está liberada. Entonces, esta se une al receptor nicotínico muscular, que es una proteína pentamérica formada por dos subunidades alfa, una beta, una delta y una epsilon. Para que el canal se abra, es necesario que se unan dos moléculas de acetilcolina, una a cada subunidad alfa. Y ya cuando el canal se abre, entra principalmente sodio y sale una pequeña cantidad de potasio y produce una despolarización local denominada potencial de placa terminal, PPT. En condiciones normales, este potencial supera ampliamente el umbral necesario para activar los canales de sodio, los que son dependientes de voltaje. Y bueno, este fenómeno se conoce como factor de seguridad y garantiza que cada potencial de acción nervioso genere un potencial de acción muscular. Siguiente, por favor. Luego, en el acoplamiento neuromuscular y excitación, contracción, una vez que ya se generó el potencial de acción muscular, pues este se propaga por el sarcolema y penetra hacia el interior de la fibra a través de los túbulos T. Allí se activa un receptor, es la dihidropiridina, y ese está acoplado al receptor de rianodina, que se localiza en el retículo sarcoplásmico. Y como consecuencia de esto, pues el retículo libera calcio al citoplasma. El calcio se une a la troponina C, desplaza la tropomiosina y deja expuestos los sitios de unión a la actina.
y pues allí está la formación de los puentes cruzados entre actina y miosina que consume ATP y que es lo que produce la contracción muscular. Finalmente, el calcio es recaptado por la bomba cerca hacia el retículo sarcoplásmico, permitiendo la relajación del músculo. Siguiente, por favor. Ahora para ver cuál es la acción de la acetilcolinesterasa para terminar la señal. No, bueno, valga la redundancia, la señal neuromuscular termina pues gracias a la acción de esta enzima, la acetilcolinesterasa, que es una enzima anclada en la lámina basal de la hendidura sináptica. Lo que hace la enzima es hidrolizar la acetilcolina en colina y acetato, haciendo que la señal sea breve y precisa. La colina, como les comenté antes, es recaptada por un transportador y para sintetizar nuevas moléculas de acetilcolina. Cuando la acetilcolinesterasa es inhibida, como ocurre con la neostigmina o con los organofosforados, que hablaremos más adelante, la acetilcolina se acumula en la hendidura sináptica y produce una estimulación excesiva. Entonces, si hay una estimulación excesiva, pues habrá una despolarización sostenida, que provoca debilidad muscular o parálisis. Siguiente, por favor. En correlaciones clínicas hemos considerado dos. La primera es la miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmunitaria de la unión neuromuscular. Entre sus características está debilidad muscular fluctuante que empeora cuando hay ejercicio y mejora con el reposo. Em, bueno, su fisiopatología pues se centra en la producción de anticuerpos antirreceptores nicotínicos de acetilcolina. Esos anticuerpos actúan mediante tres mecanismos, ¿no? Bloquean directamente el sitio de unión de la acetilcolina, acelerando pues su degradación e internalización en el receptor, y la activación del complemento que daña estructuralmente la membrana posináptica y pues simplifica los pliegues de la placa motora. Cuando hay cambios anatómicos en la placa motora, pues, por eso que ha ocurrido, hay aplanamiento de los pliegues postsinápticos. También se ensancha la hendidura sináptica y hay una reducción marcada en la densidad de receptores nicotínicos. Entonces, esto reduce drásticamente el factor de seguridad que hablamos antes, ¿no? Y pues por eso entre sus manifestaciones clínicas están la tosis palpebral, como vemos allí en la imagen, y la diplopía, pues porque hay debilidad de los músculos extraoculares. También hay debilidad vulvar y debilidad de extremidades. También puede haber debilidad en la musculatura respiratoria. Y bueno, como les decía, pues esta debilidad mejora con el reposo y empeora cuando hay ejercicio intenso, pues, porque se produce fatiga. Em, bueno, para tratar la miastenia gravis, en primera línea, pues se incluyen inhibidores de acetilcolinesterasa, que era la enzima de la que hablábamos antes. Y también, bueno, si es que el caso es más grave, también se emplea corticosteroides o inmunosupresores. Mm, Ahora, cuando hay una crisis miasténica, cuando hay un empeoramiento agudo, pues y grave de la debilidad, se puede comprometer, como les decía antes, la musculatura respiratoria y entonces se puede requerir ventilación mecánica. Bueno, actualmente, cuando ya está pronosticado, el tratamiento actual ayuda a que la mayoría de los pacientes tengan un control adecuado de los síntomas y pues tienen una expectativa de vida cercana a la de la población general, aunque pues la enfermedad sigue su curso. Siguiente. Luego tenemos como segunda correlación clínica al botulismo.
El botulismo es producido por la toxina botulínica, que es una neurotoxina que tiene origen bacteriano, o sea, es producida por la bacteria Clostridium botulinum. Bueno, este es un bacilo gram positivo anaerobio que forma esporas. Lo que hace tiene acción sobre las proteínas del complejo SNARE. Como es una metaloproteasa dependiente de zinc, escinde selectivamente una o más proteínas del complejo. Y lo que hace es impedir el ensamblaje necesario para la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. Pues. Como consecuencia está la inhibición directa de la acetilcolina, o sea, hay inhibición en la liberación de la acetilcolina, a pesar de que la síntesis y el almacenamiento vesicular del neurotransmisor permanece intacto, pues el problema es exclusivamente en la exocitosis. Y eso produce una parálisis flácida progresiva y descendente. Bueno, típicamente se inicia en la afectación de los pares craneales y puede progresar hacia las extremidades y, bueno, en caso grave, hacia insuficiencia respiratoria. Bueno, mencionar que la toxina no afecta la sensibilidad ni el estado de conciencia. Tiene... siguiente. Hay dos tipos. Está el botulismo alimentario, que se produce por la ingesta de alimentos contaminados que contienen pues ya la toxina preformada. Y también está el botulismo infantil, que se debe pues a la colonización intestinal por esporas del Clostridium botulinum. ¿No? Esta se asocia al consumo de miel en lactantes menores de 1 año. Como su flora intestinal está inmadura, pues no controlan adecuadamente la germinación de las esporas y pues puede haber una sobreproducción de la toxina dentro del tracto digestivo. Mm, Ahora, hay una aplicación terapéutica del Botox, o sea, de esa toxina. En este caso es toxina botulínica tipo A purificada y lo que hace es producir denervación química localizada, irreversible principalmente, ¿no? Y se emplea en distonías. Em, por ejemplo, bueno, en usos del Botox están las distonías, espasticidad, hiperhidrosis, migraña crónica, vejiga hiperactiva y reducción de arrugas faciales. Eso es en tanto en una aplicación estética, pues ahí hay una inyección superficial en la musculatura facial que reduce las arrugas de expresión mediante la misma denervación localizada. Y bueno, esto dura entre 3 a 6 meses. Sin embargo, tiene sus riesgos, ¿no? Sus efectos adversos, y es que si hay una difusión no deseada de la toxina hacia los músculos vecinos, puede producir debilidad excesiva. Y en dosis excesivas también puede haber difusión sistémica, disfagia y compromiso respiratorio, por lo que debe ser administrada por personal capacitado, ¿no? Siguiente. Ahora para hablar de los fármacos que bloquean la unión mio-neuromuscular, bueno, son medicamentos que provocan parálisis del músculo. Y lo que hacen principalmente es bloquear la acción de la acetilcolina, que como ya quedamos es el neurotransmisor que activa la contracción. Primero tenemos los bloqueadores neuromusculares, se dividen en los no despolarizantes. Bueno, estos no despolarizantes son antagonistas competitivos del receptor nicotínico. Ya lo que hacen es bloquear la acción de la acetilcolina y se usa para relajación quirúrgica e intubación. Y bueno, también se revierten pues con anticolinesterásicos. Y allí de ejemplo tenemos a la succinilcolina. Bueno, ese es un despolarizante, ¿no? Em, Luego tenemos a los inhibidores reversibles de la acetilcolinesterasa. Como ejemplo está la neostigmina y piridostigmina,
que lo que hace es aumentar la acetilcolina disponible en la hendidura al bloquear su degradación. Aquí se usa para revertir el bloqueo no despolarizante al final de una cirugía y son la base del tratamiento de la miastenia gravis. Luego tenemos a los organofosforados, que son inhibidores irreversibles de la acetilcolina por fosforilación covalente del sitio activo. Tiene su tratamiento que revierte los efectos muscaníricos, pero no la debilidad muscular, por lo que es altamente tóxico, ¿no? Estos están contenidos en los plaguicidas y se dan en las intoxicaciones colinérgicas. Luego tenemos, bueno, los relajantes, pero estos no actúan directamente sobre la unión neuromuscular, ¿no? Ahí tenemos al diazepam, al baclofano o a la tizanidina. Baclofeno también. Está bien, baclofeno. Ajá. Bueno, ninguna de los tres toca el receptor nicotínico ni la liberación de la acetilcolina. Por otro lado, el tantroleno, sí actúa directamente sobre el músculo, bloqueando el receptor del retículo sarcoplásmico y impidiendo la liberación del calcio, independientemente de si hubo o no potencial de acción. Ese se usa para el tratamiento específico de la hipertermia maligna y también es útil en síndromes neurolépticos malignos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, muy bien, Pamela, muy bien. Muy bien el grupo, Pamela, especialmente a ti, muy bien ha revisado los temas sugeridos, ¿no? Fotos, uso de medicamentos relajantes musculares, ¿no? Importante, miastenia gravis también. Bien, jóvenes, permítanme por favor solamente compartir 5 minutos unas diapositivas para agregar muy poco de lo que sus compañeros ya han expuesto. Muy bien. Permítanme un instante. Bien. Correcto. Sí, logran ver lo que estoy compartiéndoles. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor. Correcto. Correcto. Bien, en la parte del nervio periférico solamente mencionar lo que sucede cuando uno se golpea el codo, siente una descarga eléctrica. En realidad lo que está sucediendo es una lesión del epineuro. El epineuro se golpea y se produce una descarga, ¿no? Una descarga artificial, un potencial de acción artificial, ¿no? El cerebro lo interpreta como un estímulo que viene desde la mano, y entonces sentimos esa corriente que uno siente, ¿no? Cuando te golpeas el codo o lo apoyas mal en la mesa, ¿no? En realidad es el epineuro que se está lesionando, el nervio cubital, y se siente esa descarga eléctrica, ¿ya? Tiene que ver con la primera parte, que es el nervio periférico, ¿no? Entonces, esa electricidad que sentimos al golpearnos el codo. Segundo, que también mencionaron muchos compañeros, la velocidad al retirar la mano del fuego versus el dolor de estómago. Cuando uno pone la mano al fuego, va a sentir el dolor inmediatamente. Son las fibras tipo A del nervio que tienen una velocidad de conducción altísima, 120 metros por segundo, ¿no? O sea, si el calor se siente inmediato, entonces quitamos rápido la mano del fuego, ¿no? Diferente al dolor de estómago, ¿no? Comienza a tener cólico abdominal, por ahí siente una molestia, luego una molestia que va aumentando lentamente, ¿no? Con el tiempo. Y pues eso se debe a que no son las fibras tipo A las que conducen el dolor, sino las fibras tipo C, que tienen una velocidad de conducción menor, ¿no? Casi 2 metros por segundo, muchísimo menor a las fibras tipo A, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el nervio periférico. Ojo, el nervio periférico tiene diferentes tipos de fibra. No, hay un nervio periférico que solamente tiene fibras tipo A. No, mentira. El nervio periférico puede tener contiene fibras tipo A, tipo C. ¿Ya? Entonces uno llevará una velocidad del dolor y los otros otro más lento, ¿ya?
Bien, con nervio periférico aún, cuando se nos duerme la pierna por estar sentados, lo que pasa es que nos sentamos, la presión es tan alta sobre el nervio, el ciático probablemente, lo más frecuentemente, que se comprime el vasa vasorum, ¿no? Que son los vasos sanguíneos que inervan, que irrigan el nervio. Entonces, al comprimirse estos vasos sanguíneos, pues llega menos oxígeno, se inhibe la bomba de sodio y potasio, ¿no? Recuerden ustedes que el estado natural de la célula nerviosa es polarizada. El estado de reposo es polarizado, o sea, en reposo hay polos, positivo y negativo. Cuando se pierden estos polos, cuando se igualan la carga en los dos lados, cuando se despolariza es cuando se activa el nervio, ¿no? Entonces, en este caso, el vaso vasorum se comprimió, menos oxígeno, se paraliza la bomba de sodio y potasio, entonces esta se apaga y pues el nervio pues se torna inexcitable, ¿no? Porque ya no hay ese intercambio 3-2 de 2 potasios que entran, 3 sodios que salen, no, eso se apagó. Entonces se igualan, se equiparan las cargas y se dice que hay una despolarización permanente, y 0 milivoltios, ya no son menos 70, no 0 milivoltios. Entonces el nervio se torna inexcitable, ya no puede transmitir otra señal, ¿sí? Entonces, ¿qué sentimos? Hormigueo, ¿no? Hormigueo, puede haber parálisis flácida, nos queremos parar y no podemos porque ya es la segunda etapa de este problema de la bomba de sodio y potasio apagada. Y tercero, pues que los reflejos, si los tratamos de probar, tampoco vamos a sentirlo, ¿no? Y entonces esto mejora cuando ya permitimos el flujo sanguíneo que se retorne correctamente al nervio, ¿no? Entonces, el hecho de que se nos duerma la pierna también tiene que ver con el nervio periférico, ¿ya? Bien, en estado normal la bomba está activa y el interior es negativo y el exterior positivo, ¿no? Casi menos 70 milivoltios. Y cuando se apaga hay fuga de iones, se pasan ya de acuerdo al gradiente químico, más que el gradiente eléctrico, los iones, entonces da una despolarización permanente, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré es Guillain-Barré, por si acaso no es Guillain-Barré, es Guillain-Barré, que bien lo explicado sus compañeros, ahí están los dos señores, lo escribieron en 1927, en realidad este cuadro se le escribió mucho antes ya por otras personas, pero bueno, ustedes van a revisarlo, pero solamente ellos son los a los cuales se les reconoce ya, pero en realidad hay otras personas que intervinieron, pero bueno, síndrome de Guillain-Barré, lo que tiene que ver es un error táctico, ¿no? Lo que dice su compañero, nuestro sistema inmunológico, por mimetismo, se llama mimetismo molecular, es decir, el germen tiene una estructura molecular muy parecida a la de las vainas de mielina. Entonces, cuando el anticuerpo trata de eliminar, de atacar, de destruir el germen, ataca y destruye la mielina. Entonces, es un error táctico. Nuestro sistema nervioso es atacado por nuestro sistema inmunológico, ¿no? Específicamente los gangliósidos, ¿no? Ese tipo de lípido que forma parte de la mielina, pues este es el atacado, ¿no? Bueno, ya lo dijo su compañera, se da un problema de parálisis ascendente, empieza en los pies, las piernas, va ascendiendo, y lo riesgoso es que paralice el diafragma y no pueda respirar la persona, entonces causa la muerte, ¿no? Bien, por un daño del nervio periférico, seguimos con el nervio periférico. Dejamos el nervio periférico, pasamos a la unión mioneural y la transmisión neuromuscular. El efecto del Botox, que también muy bien lo ha descrito su compañera, y es el Botox, el fármaco que se usa muchas veces de manera estética, pero también para problemas de contracturas musculares sostenidas, faciales generalmente, los neurólogos lo emplean. El Botox lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina. Entonces, si no hay acetilcolina, no hay contracción muscular, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y el Botox lo que hace es, el músculo pues no recibe orden de contraerse y se borra pues las arrugas y no se contrae, ¿no? Y tenemos una frente a la izquierda, una frente arrugada, pero como no hay acetilcolina por efecto del Botox, entonces el músculo se relaja, ¿no? Entonces se pierden las arrugas, ¿no? Muy bien, estuvo su compañero también. Los insecticidas que también mencionó, lo que son muy usados, se usan en la agricultura, pero estos son dañinos, ¿no? O sea, si nosotros los tocamos, los inhalamos, ingresan a nuestro cuerpo, lo que va a pasar, pues, es que se inhibe la acetilcolinesterasa, es decir, esa acetilcolina que debe permanecer un tiempo definido en la hendidura sináptica, pues va a permanecer mucho tiempo, porque no hay quien la degrade. Y si está mucho tiempo, entonces hay mucha contracción muscular, una contracción muscular continua, permanente, y esto pues lleva a calambres, a parálisis finalmente espástica, a asfixia, porque el músculo se agota, está contrayéndose tanto y es peligroso, ¿no? Entonces se usa la atropina, o pues es el tratamiento joven, ya, la atropina.
Son los organofosforados, que también mencionó su compañera, los carbamatos, los más frecuentes, ¿ya? Entonces, ojo con eso, los insecticidas bloquean la acetilcolinesterasa, ¿sí? Si no hay acetilcolinesterasa, la acetilcolina sigue trabajando todo lo que desea, lo que quiere, y pues hay una contracción ahí sostenida del músculo. Estamos en la placa mioneural. Miastenia gravis también lo describió muy bien su compañera. Otro error táctico que comete el cuerpo, los anticuerpos, en lugar de atacar al germen, de solo atacar al germen, atacan los receptores de acetilcolina en la región, en la zona muscular. Ahí tenemos los anticuerpos en la zona inferior, estas figuras que bien las conocen, se han alojado. En realidad tienen 3 efectos, como dijo su compañero. Es un bloqueo físico, porque bloquean el receptor. 2, destruyen receptores, si no solo lo bloquean, sino los destruyen. Y tercero, favorecen una endocitosis acelerada, ¿no? Al marcar los receptores, la fibra muscular los fagocita, y normalmente es así, que tienen que ser fagocitados, pero repuestos, pero estos receptores hacen que la fagocitosis sea muy acelerada. Entonces, tan acelerada que no es capaz de reponerlos el músculo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Generalmente se caracteriza por una debilidad que se instala a lo largo del día, es decir, el paciente amanece tranquilo, conversa, realiza sus actividades, pero conforme va avanzando el día, comienza a tener debilidad muscular, ¿sí? Se llama debilidad muscular fluctuante, ¿no? Los primeros estímulos del día, ¿no? O tras el reposo, ¿no? Activan los receptores sanos, que aún están ahí presentes, y pues permite una contracción normal, ¿no? Pero la debilidad empeora a lo largo del día, ¿no? La artrosis palpebral, que es característica. La fatiga muscular en el gimnasio, que pues ustedes pueden hacer ejercicio, rutinas largas, pero llega un momento que ya no responde pues el cuerpo, ¿no? No responde el músculo, ¿no? Pero no responde, ¿por qué? Porque se agotó la acetilcolina. Si ven el ejercicio, pues ya hace que se agote tanto la acetilcolina que no hay acetilcolina, no hay suficiente acetilcolina para producir la contracción muscular, ¿no? Y pues, o la acetilcolina ha actuado tanto que ha saturado los receptores y también pues disminuye el acoplamiento excitación-contracción, ¿no? Finalmente, lo que ya también expuso su compañera, y con eso terminamos, es los relajantes musculares. Sí, el objetivo es relajar el músculo. Sí, me duele la espalda, tengo un relajante muscular, sí, muy bien. Y ustedes van a ir a la farmacia y van a decir, tengo un dolor muscular y les van a recetar este medicamento. Pero la pregunta es, ¿este medicamento, como la orfenadrina, por ejemplo, que es frecuente recetar, tiene de acción central o acción periférica? Pues un poco esto lo aclara, ¿no? 2 tipos de relajantes musculares, los de acción periférica, que se usan para, por ejemplo, procedimientos como la intubación, ¿sí? Los de acción periférica tenemos no despolarizantes, es decir, solamente se tapan el receptor y ahí se acabó, y no hay transmisión, no hay efecto de acetilcolina, ¿no? Y hay otros que tapan el receptor, pero producen contracción. Esos son los despolarizantes, ¿sí? Los despolarizantes. Estos son los bloqueadores musculares usados en los procedimientos en UCI y en cirugías frecuentemente. Y el otro tipo de relajante muscular son los de acción central. Los de acción central van a favorecer el efecto del GABA, que saben ustedes es un neurotransmisor inhibitorio, y pues entonces de esa manera pues disminuyen ¿no? las señales emitidas del sistema nervioso central hacia el periférico, entonces relajan el músculo. Estos son los que se usan cuando vamos a las farmacias, ¿no? El baclofeno, que viene con su compañera, la ciclobenzaprina, que también es frecuente, muy usada, el diazepam, otro muy usado, y la orfenadrina, que son los más frecuentemente utilizados, ¿ya? Bien, jóvenes, eso quería compartirles por ahí. Estas diapositivas tienen algunas imágenes que pueden servirles, lo que decíamos de las diferencias entre los diferentes tipos de fibras nerviosas. Se las voy a pasar a su compañero para que la compartan, ¿ya? Solamente eso. Doctor, buenas tardes. Hola. ¿Puedo tomar lista? Sí, por favor, adelante. Ya, doctor, Alberca García. Alberca García.